¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a un cafecito con los Yankees, donde hoy estaremos hablando de los mejores catchers que han tenido los Yankees de Nueva York. Como les estábamos comentando, hoy vamos a hablar de algo bastante particular y en un equipo que ha tenido tanta trayectoria, más de 100 años dentro del béisbol de las grandes ligas, desde 1913 hasta el sol de hoy se conocen como los Yankees. Antes eran los New York Highlanders. Entonces, viendo que es un equipo, un conjunto, una franquicia que tiene tanto que recorrer, vamos a solamente enfocarnos en los 5 mejores catchers que han tenido estos Yankees desde 1912 hasta los momentos. Y por eso, bueno, un tema que siempre tiene mucho que hablar cuando hacemos listas, cuando hablamos de los mejores, siempre van a haber criterios que para unos no están de acuerdo, para otros sí. Sin embargo, en este caso en particular, creo que los 5 han tenido bastante renombre. Ya muchos podrán adelantar quiénes pueden ser incluso los 4 primeros. Pero viendo entonces un equipo que detrás de la receptoría ha tenido figuras épicas, figuras legendarias, varias de ellas dentro del Salón de la Fama, otras injustamente fuera. Otros han pasado vistiendo el uniforme de los Yankees y esto les haremos mención más adelante. Pero empezando de una vez, ¿quién puede ser para ustedes el mejor catcher que han tenido los Yankees de Nueva York en su historia? Y bueno, nada más y nada menos que Bill Dickey. Bill Dickey, que ya de hecho su número está retirado dentro del Salón de la Fama de los Yankees, está en la placa de los monumentos o en el Museo de los Monumentos, el Parque de los Monumentos, en el antiguo Yankee Stadium y en el nuevo Yankee Stadium. Bill Dickey fue perteneciente al Salón de la Fama, 7 veces ganador de series mundiales, al mismo tiempo 11 veces dentro del Juego de las Estrellas. Para él ya es más que reconocido como su número 8 lo retiraron junto con el de Yogi Berra, números que comparten o que compartieron en ese momento con los Yankees de Nueva York, y hoy en día ven las dos placas, una al lado de la otra. Además, fueron exaltados o les dieron el honor de estar dentro del Parque de los Monumentos el mismo día. Y tanto para Bill Dickey como para Yogi Berra, cada uno son los mejores receptores. De hecho, Bill Dickey en el momento de esa exaltación dijo que Yogi Berra era el mejor catcher de todos los tiempos. Y Yogi Berra ha compartido mucho el sentimiento con su compañero de los Yankees de Nueva York, en este caso Bill Dickey. Pero ¿qué hace a Bill Dickey un jugador o qué hace a Bill Dickey como el mejor catcher de todos los tiempos? Porque en algo supera Yogi Berra a Bill Dickey y es en la cantidad de series mundiales. Yogi Berra es el jugador que más anillos tiene y que más campeonatos tiene en cualquier deporte, con 10 anillos de serie mundial. Lo que hace a Bill Dickey es que tiene solamente 7. En ese caso, gana Yogi Berra. Sin embargo, cuando vemos los números en la carrera de Bill Dickey tiene un WAR de 56.5, que para un receptor es bastante alto. Por otro lado, dejó un promedio de bateo de por vida de 313, 930 carreras anotadas, 1,209 carreras impulsadas y al mismo tiempo conectó 202 cuadrangulares. Siempre la marca de los 200 cuadrangulares para un receptor ha sido una marca como dura de vencer. Es algo que resalta dentro del currículum de un careta. Es más, no son muchos los que tienen más de 200 cuadrangulares, evidentemente otros, como es el caso de Johnny Bench, como el caso de Iván Rodríguez, el caso de Yadier Molina, que está muy próximo a llegar a los 200 cuadrangulares y sigue activo en el béisbol, siempre ha sido algo que resalta, que destaca. Pero en el caso de Bill Dickey, es un jugador que podía batear mucho para contacto, que era muy sabio dominando el terreno y al mismo tiempo un jugador que debutó con los 21 años con los Yankees de Nueva York en 1928, estuvo siempre durante toda su carrera vistiendo el uniforme de rayas. Las únicas 2 temporadas que no jugó
De hecho, fueron la 44 y la 45, que bien sabemos lo que estaba sucediendo en ese momento alrededor del mundo. Pero regresó en 1946, después de haber defendido de haber luchado con el ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, para tener un año más de carrera y luego retirarse entonces del béisbol. Fueron 17 años en las Grandes Ligas, donde logró conectar 1969 imparables, 343 dobles, 72 triples y ya esos 202 cuadrangulares mencionados. Esto hace que Bill Dickey, mezclado con lo que hacía en la defensiva, un catcher extremadamente defensor, que al mismo tiempo capturaba con mucha eficacia a los corredores en intento de robo, que dejó un promedio de fildeo vitalicio de 988, solamente 108 errores en un total de 14.381 innings. Estamos hablando de una persona que estuvo detrás del plato tanto tiempo en una posición tan exigida y sobre todo en esa época del béisbol, que lo hace a él ser el mejor catcher de los Yankees hasta los momentos. Pero, entonces, ¿qué pasa con el segundo lugar? Muy cerca tenemos que, por supuesto, mencionar a Yogi Berra. Yogi Berra, creador de muchas frases, muchas conocidas, la que más me gusta, donde decía que el béisbol, el 90% es mental y la otra mitad estamos hablando de lo que es la parte física del juego. Ya cuando hablamos de las ocurrencias de Yogi Berra, donde decía que él, como sabía que iba a agarrar, se iba a perder el tren, entonces salía siempre más temprano. Cosas como Yogi Berra, la característica, el humor, siempre fue su figura fundamental, su principal atributo. Y ver además a una persona que estuvo con los Yankees siempre fungiendo como asesor, estando detrás del plato, estando en el dugout, compartiendo mucho con los peloteros, a pesar de que ya no estaba como pelotero activo, siempre estuvo la figura de Yogi Berra alrededor de los Yankees, y esto lo hace a él ser una persona extremadamente querida. Le rindieron homenaje a los Yankees tras su fallecimiento, utilizando el parche con el número 8 en una de sus mangas en el uniforme, además la franja negra en señal de luto, y esto hace entonces que, bueno, Yogi Berra, siendo un miembro del Salón de la Fama, 3 veces MVP, 18 veces al Juego de las Estrellas, y ya lo que habíamos mencionado, 10 títulos de Serie Mundial, el más recordado cuando quechó el juego perfecto de Don Larsen en esa Serie Mundial, habla de toda la fortuna que tuvo Yogi Berra, porque pudo compartir con un sinfín de peloteros legendarios de los Yankees de Nueva York y siempre ser el capitán de este equipo. Dentro de estos números, Yogi dejó unos impresionantes números ofensivos, porque a él siempre se le caracterizó por ser un catcher bastante bajito de estatura, donde era la característica fundamental de los receptores en ese momento. 285 su promedio de bateo, 348 su promedio de envasado y un slugging de 482. Al mismo tiempo estamos hablando de 1.430 carreras empujadas, 358 cuadrangulares, mucho más de los que conectó Bill Dickey. Sin embargo, no conectó tantos dobles, conectó 49, 49 triples, 321 dobles, y llegó a superar los 2.000 hits, 2.150, una gran cantidad para ser un receptor. Esto siendo costumbre ya de un careta que era muy ofensivo, que al mismo tiempo defendía muy bien el plato y que siempre supo llamar muy bien los picheos. Él es el catcher número 2 de los Yankees para la historia de esta organización y nuevamente, como les decíamos, dueño de frases, bueno, espectaculares. Dijo hasta su Napoleón, tuvo su Watergate, la mitad de las mentiras que dicen de mí no son verdad, daría mi abrazo derecho por ser un ambidiestro, no compraría a mis hijos una enciclopedia que caminen a la escuela como yo lo hice. Así siempre habían frases de él que caracterizaban al béisbol y, por supuesto, un día inaugural de temporada siempre es excitante, no importa si sea en casa o como visitante. El humor de Yogi Berra era algo espectacular y siempre muy querido dentro del béisbol, como les estábamos hablando. Después, ¿de quién estamos hablando en el puesto número 3? Bueno, este es uno de los casos donde me parece que injustamente, y lo mantengo una vez más, injustamente no está dentro del Salón de la Fama. ¿Y de quién estamos hablando? De Thurman Lee Munson. De Thurman Munson, el catcher de los Yankees, que estuvo con esta organización desde 1969 hasta 1979. Sí, 11 temporadas. Lamentablemente falleció temprano Thurman Munson.
Y en estos años, desde los 22 hasta los 32, Thurman Munson ganó el novato del año, ganó el MVP, fue 7 veces al Juego de las Estrellas, ganó 2 series mundiales y al mismo tiempo ganó 3 guantes de oro, un WAR de 46.1, 1.558 imparables, 113 cuadrangulares, un promedio de bateo vitalicio de 292, 696 carreras anotadas y 701 carreras impulsadas, siendo un catcher que lamentablemente no llegó a tanto tiempo en el béisbol de las Grandes Ligas, lo ha imposibilitado en muchos de los criterios para los votantes al Salón de la Fama de no estar en Cooperstown. De hecho, en la cantidad de años mínimo que debe tener un pelotero para ser exaltado es de 10. Hay casos muy puntuales donde peloteros como Kirby Puckett está dentro del Salón de la Fama y tuvo 12 años en Grandes Ligas. El mismo Sandy Koufax, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, también con una carrera muy temprana decidió retirarse y lo llevaron al Salón de la Fama. Sin embargo, dicen que lo principal para una carrera corta donde tienes que estar o donde mereces estar en el Salón de la Fama, tienes que haber hecho un impacto muy grande. Y para muchos de los cronistas en su momento y todavía, creen que Thurman Munson no tiene o no hizo ese impacto para estar dentro del Salón de la Fama. Sin embargo, los números de Thurman Munson comparados con los receptores que están actualmente en el Salón de la Fama y que en ese momento estaban para ser electos o ser exaltados a Cooperstown son más que meritorios, porque ya les hablábamos de la cantidad de imparables. Tiene 229 dobles, 32 triples, los 113 cuadrangulares, dejó un promedio envasado de 346 y un slugging de 410. Era un jugador realmente bueno. Y cuando vemos sus números dentro de la defensiva, lo que hacía Thurman Munson, bueno, capturando a muchos corredores en base, dejando un promedio de fildeo vitalicio de 982, donde en 11.108 innings y un tercio solamente cometió o se equivocó o tuvo errores de 127 y por otro lado la cantidad de pass balls que cometió, algo que también en ese momento no se tomaba mucho en consideración y hoy hoy sí se toma mucho más para el caso del guante de oro de los receptores, solamente 93. Estamos hablando de 93 pass balls en más de 11.000 innings de trabajo. Hay que ver la gran defensa que tenía Thurman Munson y al mismo tiempo cómo empezó a trabajar bastante bien. Esto, para mí, uno de los catchers que injustamente no está dentro del Salón de la Fama, y continuamos con otro más conocido, otro más reciente, como es el caso de Jorge Posada. Jorge Posada, nacido en Puerto Rico el 17 de agosto de 1970, 5 veces al Juego de las Estrellas, 4 anillos de series mundiales que ya los recordamos en el 96, 98, 99 y 2000. Al mismo tiempo, ver todo lo que hizo este careta, donde ganó 5 bates de plata, estuvo con los Yankees de Nueva York también en el anillo de serie mundial del 99, debutó en el 95. Sin embargo, nuevamente dicen que por la cantidad de temporadas, por no haber generado ese impacto, por no haber sido un receptor donde al mismo tiempo tuvo que competir en muchos de sus años contra, para mí, el mejor catcher que ha existido en la historia del béisbol, Iván El Poch Rodríguez, también de Puerto Rico. Otros consideran que es Johnny Bench y está muy bien esta decisión, pero entre Johnny Bench e Iván Rodríguez están los dos mejores receptores que jamás ha tenido el béisbol de las Grandes Ligas. Era muy difícil poder competir contra Iván Rodríguez, y siendo Iván Rodríguez el catcher de los Rangers de Texas por muchos años. El caso de Jorge Posada, con un promedio de bateo no muy alto de 273, con un promedio envaseado de 374, un slugging de 474, pero sin embargo vemos que tuvo 275 cuadrangulares, bastante bien para ser un receptor, 1.065 carreras empujadas, al mismo tiempo 10 triples, 379 dobles y 1.664. Lo que quizás puede afectar o que pudo haber afectado a la labor de Jorge Posada es que dentro de su defensa quizás no era ese defensor predilecto, no se le veía del todo tan bien como otros caretas. Sin embargo, eso en las estadísticas sabermétricas, porque cuando vemos las estadísticas tradicionales, Jorge Posada tuvo un promedio de fildeo de 992, casi perfecto en su carrera. Era un gran receptor donde estuvo detrás del plato en 12.877 innings.
bastante trabajo para este receptor. Lo que pasa también es que tuvo en parte de su carrera, fue víctima de bastantes lesiones y esto, bueno, le alteró un poco para ser el catcher, sobre todo en la parte final, una vez pasados los 33 años. Pero estamos hablando de uno de los mejores catchers que ha tenido los Yankees, que también, en mi humilde opinión, merece estar dentro de Cooperstown. Y por eso, para los Yankees, dentro de todo el conglomerado, Jorge Posada es el número 4 como receptor de todos los tiempos. En otro de los casos, y continuando para finalizar esta lista, el último que vamos a hablar el día de hoy es Elston Howard. Elston Howard nació el 23 de febrero del 29, murió lamentablemente a los 51 años en 1980, donde en su carrera tuvo un premio al más valioso, tuvo 4 series mundiales, tuvo 2 guantes de oro y fue 12 veces al Juego de las Estrellas. Él debutó con el equipo de Kansas City, estuvo en Nueva York desde 1955 hasta la temporada del 67 y en esa campaña fue cambiado a los Medias Rojas de Boston, donde ya al finalizar la temporada de 1968 pasó al retiro. Con los Yankees de Nueva York, él dejó un promedio de bateo de 279, un promedio envasado de 324, al mismo tiempo un slugging de 436, dejó 161 cuadrangulares, 733 carreras empujadas y 1.405 imparables. Estos son los 5 mejores receptores que han tenido los Yankees de Nueva York en su historia y sobre todo, ya que hablábamos de Iván Rodríguez, otro que vistió el uniforme de rayas fue el Poch. Iván Rodríguez haciéndolo una mención memorable u mención honorable dentro de estos catchers en la historia de los Yankees. Así que espero que hayan podido disfrutar de este cafecito con los Yankees. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal de Con las Bases Llenas y ¿Qué pasa MLB? Agradecido de Cusica BZLA y Cusica Estudios Caracas. Ese Caracas es CCS por brindarnos estos espacios una vez más. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, @Ricardo_ en Twitter, @Ricardo_ en Instagram y también en nuestra cuenta de TikTok, @Ricardo_. Así que muchísimas gracias y que espero que hayan disfrutado de este nuevo cafecito con los Yankees por ¿Qué pasa MLB?